Un feliz día para todos, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en este día. Bueno, vamos a continuar mirando las parábolas del Señor Jesucristo. Yo no sé si es la misma experiencia que ustedes han tenido, pero para mí las parábolas de Jesús tienen unas enseñanzas tan hermosas, tan profundas. Y lo interesante de la parábola es que no es fácil de olvidar. Si usted quiere enseñarle a sus hijos principios de la palabra de Dios, bueno, enséñenle las parábolas y compártale a ellos no solamente la historia que contaba Jesús, sino también las enseñanzas que hay detrás de cada parábola. Hoy vamos a estar mirando la parábola del hijo pródigo. Vamos a mirar en Lucas el capítulo 15 del versículo 11 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor. También les dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muy bien, esta parábola nos deja ver esta historia de Jesús. Dice que un padre tenía 2 hijos y un día su hijo menor le dice, Padre, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Lo interesante es que en esa cultura el único que tenía derecho a reclamar herencia era el mayor, no el menor. Y dice la palabra que sin embargo el padre le dio la parte de la herencia que a él le correspondía. Cuando uno mira esto, uno dice, bueno, qué padre, sabiendo lo que eso puede pasar, las consecuencias que eso puede tener, y pensar de pronto que era un dinero que se iba a perder porque él no sabía cómo administrarlo. Sin embargo, se lo dio. Cuando yo pienso en esto, yo siempre digo, este padre no le importaban las cosas materiales, le importaba su hijo. Y él sabía que la única manera de sacar del corazón a su hijo ese anhelo de conocer, de ir y disfrutar de otras cosas en las cuales él nunca había participado, que no podía sacar de su corazón ese anhelo, esa codicia por las cosas que de pronto a él le contaban. Era simplemente dejándolo y que fuera y viviera esa experiencia. Y dice la palabra que él se fue a un lugar apartado y allí desperdició toda la herencia que su padre le había dado. Cuando estaba en problemas,
Dice, hubo un hambre en aquella región, vinieron la escasez, vino la situación bien difícil, él ya no tenía dinero, trató de buscar trabajo y lo único que consiguió fue apacentando cerdos. Esto para los judíos era terrible porque ellos aborrecían a los cerdos, ellos no cuidaban cerdos porque no los comían tampoco. Entonces era algo terrible. Pero mire cómo Jesús está tratando de mostrar cuando a veces nos apartamos de los principios de Dios por querer conocer de pronto otras cosas. Llegamos a situaciones lamentables, tristes, deprimentes. Y luego dice la palabra que él fue movido a misericordia. El padre cuando ve que su hijo retorna, dice fue movido a misericordia. Pero yo quisiera que nos detuviéramos en algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, algo que tenemos que aprender es que nadie, y es un refrán muy común en nuestro medio, nadie sabe lo que tiene hasta cuando lo pierde. Y es una realidad. De pronto él pensó que lejos de la casa de su padre, que lo único que necesitaba era dinero y que iba a llevar una vida muy, muy feliz, pero se dio cuenta que realmente no era así como él pensaba. Y lo interesante es que él pudo comparar lo que es estar lejos de la casa del Padre. Ahora, lo que a veces el mundo nos ofrece, la sociedad, el mundo, lo que nos ofrece no es realmente lo que nosotros necesitamos. Y a veces esa ilusión de conocer, de probar muchas cosas, nos lleva a alejarnos de Dios, alejarnos de los principios de Dios, dejar cosas que realmente tienen mucho valor. Y lo que nos deja ver la palabra es que lo que el mundo nos ofrece, lo que la sociedad nos ofrece y nos invita a participar, eso realmente no satisface, no hace feliz al ser humano. La vida no es como a veces nosotros la imaginamos. Y este joven se dio cuenta de que no era como de pronto a él le habían contado, porque él nunca había vivido esa experiencia. Pero lejos de la casa de su padre se da cuenta de que hay una gran diferencia. Y dice la palabra que volviendo en sí, me llama la atención esta expresión de la parábola de Jesús. Dice, este joven, estando en esa condición, dice, volviendo en sí, o sea, despertando a una realidad, ya con los pies en la tierra y dándose cuenta de que el mundo no es como a veces nos lo pintan. Dice, y arrepentido, dice, voy a volver a la casa de mi padre y voy a pedirle perdón porque he pecado contra el cielo y contra mi padre. Ahora, ¿por qué contra el cielo? Porque había dejado los principios, los valores, todo lo que su padre le había enseñado, él los había menospreciado por algo que realmente no le iba a dar esa satisfacción que él esperaba. Dice la palabra que el arrepentimiento es un cambio no solamente de mentalidad, sino de actitud. Y él se levanta para ir donde su padre. Y lo interesante es que él sabía, comparando lo que había en la casa de su padre con lo que había vivido, él dice, en la casa de mi padre hay abundancia. Y yo he desechado eso por venir a pasar
grande necesidad. Y se levanta y vuelve a la casa de su padre. Y lo interesante es que dice la parábola que el padre lo estaba esperando. Estaba esperando, él sabía que en algún momento ese hijo volvería, se daría cuenta y sacaría de su corazón ese anhelo de experimentar cosas que realmente no le iban a ayudar, no lo iban a llenar. Y viene donde su padre y ve el amor y la misericordia del Padre. Cuando yo pienso en esto, me doy cuenta de cuán grande es el amor de Dios para con el ser humano. Dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este joven se da cuenta de que no era lo que él pensaba. Dijo, voy a ir donde mi padre y le voy a decir que me deje como uno de los trabajadores, porque los trabajadores disfrutaban mucho más de lo que él allí no podía tener. Y entonces se da cuenta de que el padre, la intención del padre no era rechazarlo, sino aceptarlo. Dice, lo recibe, lo abraza, lo besa, manda que cambien sus vestidos, le pone un anillo en su mano y hace una gran fiesta. Pero lo interesante es que la Biblia también nos deja ver la actitud del hijo mayor, de celo, de indiferencia. ¡Qué contraste con el amor de Dios! A veces nosotros rechazamos las personas por cualquier situación y la Biblia nos deja ver que Dios es un Dios que a todos los acoge con amor cuando vamos a Él verdaderamente arrepentidos. Esto es muy importante. En la casa de mi padre, dijo este joven, hay abundancia de pan. Realmente lo que tú necesitas está en la presencia, en la casa del Padre. Y dice la palabra allá en el mismo pasaje de Lucas 15, versículos 7 y 8. Decía el Señor Jesucristo, decía, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es la invitación de Dios diciéndonos lo que tú necesitas para ser feliz. Yo lo tengo, yo puedo dártelo. No necesitas apartarte de los principios, de los valores, de la palabra de Dios, de la casa del Padre, del amor de Dios, porque en Él hay abundancia, hay gozo, hay alegría, hay bendición. Que el Señor nos ayude a entender el significado de esta hermosa parábola. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Bendícenos, Señor, en este día. Bendice a mis hermanos, bendice cada familia. Señor, si necesitamos volver a ti, que sea el momento propicio para reconocer que en la casa del Padre hay abundancia, hay bendición, hay gozo, hay felicidad. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.